Bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. La acusación, que resonó bajo las luces del estudio, provocó un frenesí en el mundo de la prensa sensacionalista. Si bien la tensión entre Hande Erçel y Hakan Sabancı ya estaba en constante aumento, las revelaciones esta vez llevaron la conversación a un nuevo nivel. La declaración de ese Erken, no puedo probarlo, pero hay alguien en tu vida, causó revuelo con una sola frase. La relación de 3 años de la famosa pareja había sido seguida de cerca de una ONK. El silencio de ambas partes tras la ruptura despertó curiosidad. Ahora se debate si se esconde una nueva historia detrás de este silencio. Desde el verano pasado, Hande Erçel parecía centrada en su propia experiencia tras la ruptura. Sin embargo, cada publicación que compartía en redes sociales nunca escapaba a la atención de los observadores. En particular, el emoji del hombre abrazado, que añadió a su última foto de paisaje, desató la controversia. Ese Erken señaló este detalle, diciendo: «Esto no es en vano». Esta afirmación, que surgió en el programa, se extendió rápidamente por las redes sociales. Todos comenzaron a preguntarse: ¿de verdad hay alguien ahí? Su relación de 3 años, que había estado en el ojo público durante 3 años, había pasado por momentos turbulentos, pero también había presenciado algunos momentos de amor. Sin embargo, cuando se anunció su separación, una incógnita se apoderó de todos. La eliminación de todas las fotos por parte de Hande Erçel, en particular, fue la señal más clara de que la separación era definitiva. A pesar de esto, el hecho de que la pareja siguiera constantemente la posibilidad de una reconciliación, los fans abrazaron esta posibilidad casi como una esperanza. Sin embargo, dejar de seguirlo lo puso fin a todo. Tras la reciente crisis de los que dejaron de seguirlo, la atención se centró de nuevo en Hande Erçel. Las acciones en redes sociales a veces pueden tener más impacto en el mundo de las celebridades que una simple declaración. La decisión simultánea de Hakan Sabancı de dejar de seguirlo provocó comentarios como: «Es el fin». Esto aumentó las preguntas sobre si la vida de Erçel estaba comenzando de nuevo. Fue en ese momento que las palabras de ese Erken saltaron a la palestra. La acusación, que había confundido a todos, se convirtió repentinamente en un tema candente. Erken, quien se destacó por su actitud relajada durante su intervención en el programa, declaró que sus palabras no se basaban en rumores serios, sino que confiaba en sus sentimientos. El énfasis en al 100% provocó un repentino silencio en el estudio. Tras esta afirmación, los comentaristas comenzaron a discutir los detalles de las fotos compartidas. Se debatió si la elección del emoji fue intencional. Muchos espectadores afirmaron que lo interpretaron como un mensaje. Los usuarios de redes sociales estaban prácticamente divididos. La afirmación de ese Erken no se limitó a las palabras «hay alguien en su vida». Erken también afirmó que Hande Erçel había bloqueado a Hakan Sabancı en numerosas plataformas. Esta declaración intensificó la controversia. Se dijo que la razón detrás de la afirmación del bloqueo era que nadie te malinterprete. Esta declaración se interpretó como una señal de una nueva relación. Las redes sociales permanecieron en silencio durante mucho tiempo tras conocerse la noticia. Esta acción, supuestamente por parte de Hande Erçel,
demostró que la ruptura había terminado por completo, no solo emocionalmente, sino también en términos de comunicación. Sin embargo, los fans siguen enviando mensajes exigiendo la reunión de la pareja. Sin embargo, las recientes noticias de bloqueos y descuidos prácticamente han descartado esta posibilidad. Se dice que la famosa actriz ha establecido sus propios límites durante este periodo. Aún no está claro si tiene o no a alguien nuevo en su vida. Sin embargo, el tono de las acusaciones se intensifica cada día. Las repercusiones del incidente aumentaron a medida que el tema salía a la luz en los programas de revistas. Desde influencers de redes sociales hasta comentaristas, todos evaluaron la afirmación desde su propia perspectiva. Algunos se acercaron a las palabras de ese Erken con cautela, mientras que otros expresaron total confianza. Las fotos compartidas fueron analizadas repetidamente. Incluso un pequeño emoji acaparó titulares. Esta situación puso de manifiesto una vez más la presión que ejercen las redes sociales sobre las celebridades. El uso de las redes sociales por parte de Hande Erçel siempre ha estado bajo la lupa. El tono emotivo de sus publicaciones tras la ruptura fue particularmente impactante. Sin embargo, imágenes recientes, sencillas pero simbólicas, se han interpretado como una señal de una nueva era. Algunos seguidores comentaron que estas fotos transmitían la energía de una persona feliz. Estos comentarios alimentaron aún más las acusaciones y todos comenzaron a buscar respuestas a sus preguntas. Hay un profundo silencio por parte de Hakan Sabancı. Más allá de breves declaraciones tras la ruptura, no se han compartido detalles. Este silencio ha centrado las acusaciones en Hande Erçel. Algunos creen que Sabancı encubrió personalmente el caso. Otros afirman que algo mucho más siniestro está sucediendo entre bastidores. Esta situación centra toda la atención en Erçel. Desde el día en que terminaron su relación, se especuló sobre si la pareja se reuniría. Cada foto, cada me gusta, cada acción se interpretaba como una posible reconciliación. Esta expectativa era particularmente fuerte entre los fans. Sin embargo, la reciente decisión de dejar de seguir a la pareja desvaneció por completo esa posibilidad. Después de este punto, solo quedaba la pregunta: ¿de verdad hay alguien más? El tono de las acusaciones se intensificó a partir de ese momento. Las palabras de Erken también dominaron la prensa sensacionalista. Algunos comentaristas argumentaron que la afirmación era convincente. Otros simplemente dijeron que se habían malinterpretado los símbolos de las redes sociales. Sin embargo, el consenso era que este tema se debatiría aún más. Cada paso que da Hande Erçel, cada publicación que publica, es visto por millones de personas en cuestión de segundos, lo que provocó que las acusaciones se intensificaran rápidamente. La foto de paisaje que Erçel compartió puede haber parecido un momento inocente, pero adquirió un significado completamente diferente en el contexto de la prensa sensacionalista. El emoji de la pareja abrazándose fue un mensaje claro. Según la mayoría de los comentaristas, este mensaje se percibió como una insinuación de hay alguien en mi vida. Por eso, la foto se mantuvo en tendencia durante mucho tiempo. Todos comenzaron a desarrollar nuevas teorías basadas en este detalle. El hilo conductor de estas teorías era una sola pregunta: ¿se avecina un nuevo amor? Como todas las celebridades tras su ruptura, Hande Erçel parecía centrarse en su propia vida. Sus proyectos, viajes y publicaciones privadas cobraron protagonismo durante este periodo. Sin embargo, la agenda de los tabloides nunca es tan sencilla. Incluso un pequeño emoji puede aparecer instantáneamente en las páginas. Esto desató especulaciones sobre si Erçel estaba abriendo la puerta a una nueva relación.
El calor de las acusaciones aumenta cada día. La afirmación de que Hande Erçel bloqueó a Hakan Sabancı en todas partes se convirtió en uno de los titulares más polémicos. Esta acción también podría interpretarse como un simple distanciamiento de la relación tras la ruptura. Sin embargo, la declaración de Erken, para evitar malentendidos, llamó la atención sobre un nuevo nombre. Sugirió que algo acechaba. Mucha gente empezó a especular que Erçel había tomado esta medida para proteger a alguien nuevo. Esto avivó aún más el debate. Tras las acusaciones en el programa, la pregunta ¿quién es este nuevo alguien? Se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales. Los seguidores analizaron las publicaciones, intentando descifrar los detalles. Esto dio lugar a diferentes interpretaciones de cada movimiento de Erçel. El silencio de Hakan Sabancı alimentó aún más estos rumores. Algunos afirmaron que se trataba de un acto deliberado de distanciamiento. Otros sugirieron que había una historia oculta que aún no se ha revelado. El mundo del espectáculo se nutre de la incertidumbre. Por lo tanto, las acusaciones siguen siendo objeto de debate hasta que se demuestra su veracidad. Sin embargo, el silencio de Hande Erçel contribuye a la escalada de estos debates. No obstante, este silencio también podría interpretarse como una postura estratégica. Quizás simplemente no quiere alimentar ninguna acusación. Sin embargo, con todos los ojos puestos en ella, incluso el silencio se convierte en una declaración. La pregunta de si Hande Erçel tiene a alguien en su vida sigue sin respuesta. Sin embargo, el impacto de estas acusaciones no ha disminuido en días. Un presentador, en particular, reforzó las acusaciones con la frase 1.000.000%, intensificando aún más el debate. Ahora, todos esperan incluso la más mínima explicación de Erçel, porque si bien este debate pudo haber comenzado con un simple emoji, ahora se ha convertido en un rumor mucho más grande. Ahora todos se centran en una sola cosa. ¿Cuál es la verdad? Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.